justicia de Dios revelada en el Evangelio nos constituye, que nos hace pecadores. Pecadores apartados, separados, destituidos de la gloria de Dios. Pero esa justicia en el Evangelio también a ese mismo hombre pecador lo hace justo. Lo hace justo. Y les he estado explicando que Dios a través del Evangelio manifestó, reveló su justicia, y que esa justicia de Dios revelada a través del Evangelio es totalmente aparte, absolutamente aparte de la ley. 1, 2, es una justicia que fue manifestada por Dios a través de todo el Antiguo Testamento, tanto en la ley, entendiendo la ley como los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco, como los profetas y los salmos. Esa justicia manifestada por Dios, revelada por Dios a través del Evangelio, fue de igual manera revelada, manifestada por Dios a través de todo el Antiguo Testamento. ¿Hubo quienes la entendieron? Sí. ¿Hubo quienes no la entendieron? No, no la entendieron, y por eso no vivieron conforme a esa justicia. La justicia provista por Dios, entonces, es una justicia totalmente aparte de la ley, es una justicia manifestada en el Antiguo Testamento, y es una justicia que se alcanza por medio de la fe en Jesucristo. Por medio de la fe en Jesucristo. Además de eso, también es una justicia que es para todos, sin excepción, para todos los que creen. Para todos los que creen. Dice allí en la epístola que Pablo escribió a los Romanos, capítulo 3, dice, voy a comenzar a leer desde el versículo número 19, dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. No sabemos que somos pecadores si algo no nos dice que somos pecadores. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Dice, testificada por la ley y por los profetas. En este caso la ley es Moisés, los primeros 5 libros el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aquí sí quiero, en el siguiente versículo quiero, hermanos, corregir algo. La versión nuestra, Reina Valera, dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. No lo veamos así, véalo de esta forma. A quien Dios puso como propiciación por medio de su sangre, mediante la fe. Porque recuerden esto, hermano, la fe es en el Señor Jesucristo. La redención es por su sangre. La fe no es en la sangre. La fe es en el Señor Jesucristo. La redención es por medio de la sangre. A través del acto propiciatorio del Señor Jesucristo, su sangre derramada en la cruz es el acto que redime. Pero la persona que redime es el Señor Jesucristo. Es el Señor Jesucristo. Entonces estemos claros. La fe es en el Señor Jesucristo. El acto a través del cual Dios redime es la sangre del Señor Jesucristo. En este caso, la cruz. Entonces, allí podríamos entonces leer a quien Dios puso como propiciación por medio de su sangre, mediante la fe, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en la paciencia los pecados pasados. Bien. Entonces, la justicia de Dios revelada en el Evangelio es una justicia aparte de la ley, testificada por Moisés y por los profetas. Es una justicia por medio de la fe en el Señor Jesucristo para todos los que creen, sin excepción. Y aquí yo les explicaba lo siguiente, ¿no? Porque aquí es donde pareciera que algunos como que no entendemos esto, ¿no? Y aquí es donde algunos son arminianos, seguidores de alguien que existió en el pasado llamado Jacobo Arminio, ¿no? Y otros no somos arminianos. Unos son arminianos y otros no son arminianos. Bien. Cuando allí la palabra del Señor dice una justicia para todos los que creen en Él,
versículo 22, donde dice: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Quiénes son los que creen en Él? Aquella persona a la cual le predicamos el Evangelio y llega a creer en el Señor Jesucristo. Sí, ese es uno. ¿Y quién es el otro? Que ya creímos en el Señor Jesucristo. Ya creímos en el Señor Jesucristo. Entonces, la justicia de Dios revelada en el Evangelio, provista por Dios, es una justicia no solamente para los no creyentes, sino que es una justicia también para los creyentes. Para los creyentes. ¿Por qué? Porque Dios estableció una meta, un propósito, incluso lo estableció antes de la fundación del mundo. Allá en Romanos, un poquito más adelante, en el capítulo 8, dice: y sabemos que todas las cosas ayudan a bien, ¿verdad? Que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es lo que conforme a su propósito son llamados. Le escuchaba lo siguiente a alguien en estos días. Él decía que, y lo que él decía no fue que él lo pensó, sino que alguien por allá en el siglo XVII lo escribió. Decía que Dios, allá en la eternidad pasada, cuando no había principio, cuando no había universo, cuando no había cielos, cuando no había tierra, tomó una decisión, tomó una determinación. Y esa decisión, esa determinación llevó a Dios a crear el universo, crear la tierra, crear al hombre. Allá antes de la fundación del mundo, decidir o determinar que su hijo iba a venir una vez aquí a la tierra, iba a morir en la cruz, y todo con un propósito. ¿Saben ustedes cuál fue ese propósito? Dios quería una esposa para su hijo. Es porque más adelante vamos a ver que aquí no cabe la jactancia. No cabe la jactancia. Todo ha sido un plan de Dios, única y exclusivamente de Dios. Dios allá antes de la fundación del mundo decidió que Él quería compartir la eternidad con su hijo. Y que Él quería obsequiarle a su hijo, darle a su hijo como regalo una esposa. Y esa esposa, ¿quiénes forman parte de esa esposa? Cada uno de aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo, que hemos creído en su obra en la cruz y hemos sido declarados justos por Dios. No cabe la jactancia. No es por obras para que nadie se gloríe. Y no cabe ni la jactancia antes ni cabe la jactancia después. No es por obras antes, no es por obras después. Llegamos al Señor por fe, nos mantenemos por fe. Nos mantenemos por fe. Hay quienes pretenden actuar como que si Dios los salvó por fe, pero entonces ahora Dios les dio a ellos la responsabilidad de cuidar su salvación. No, hermanos. Si Dios hubiese delegado la responsabilidad en nosotros de cuidar la salvación, hace mucho tiempo que lo hubiéramos perdido. Porque yo me hago una pregunta. Cuando el Señor Jesucristo venga por su pueblo, cuando el Señor Jesucristo venga por su iglesia, ¿quién estará de pie? ¿Quién estará de pie? Bien. Entonces, es una justicia para todos los que creen, tanto los no creyentes como nosotros los creyentes. Necesitamos de la justicia de Cristo. Todos los días necesitamos ser revestidos con la justicia de Cristo. Solamente Dios a través de la justicia de Cristo puede vernos. Y es una justicia que es totalmente gratuita, absolutamente gratuita. Y es única y exclusivamente de Dios, como dice allí. Gracia. Gratuita por su gracia. Mediante la redención que es en Cristo Jesús. Mediante la redención que es en Cristo Jesús por su sangre. Mediante la fe. También les decía que es una justicia para los que creyeron en la vieja dispensación. Abraham, Isaac, Jacob, Noé, Enoc.
Los que creyeron allá en el Antiguo Testamento, ¿cómo llegaron ellos a ser salvos? Les decía que ellos llegaron a ser salvos a crédito. No sé si me explico bien. Lo cierto es que ellos llegaron a ser salvos porque miraban hacia adelante. Nosotros ahora somos salvos porque miramos hacia atrás. Ellos miraban a un hecho por ocurrir, nosotros miramos un hecho ocurrido. Ellos por fe tomaban un cordero, lo llevaban al sacerdote y lo ofrecían en su lugar. Nosotros por fe miramos hacia atrás, hacia el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que fue clavado en la cruz. Pero a lo mejor la forma sea distinta, pero el fondo es el mismo. Ellos fueron salvos de la misma manera en que nosotros hemos llegado a ser salvos, por medio de la fe en la obra redentora de Cristo. No hay otra forma, porque no hay otra manera. Entonces, por eso es que dice allí, en el versículo 25 dice, a quien Dios puso como propiciación por su sangre mediante la fe, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Fue paciente Dios? Sí, durante mucho tiempo. Durante mucho tiempo. Dios esperó hasta el gran día en el cual su Hijo ofreciera su vida en sacrificio como propiciación por el pecado. Entonces Dios fue paciente con toda aquella gente. ¿Qué hizo Dios? Bueno, Dios proveyó una forma, Dios proveyó una manera. ¿Qué proveyó Dios? Eso lo conocemos nosotros bíblicamente como expiación. Entendiendo expiación como el acto a través del cual Dios cubría, ¿no?, el pecado de aquel que ofrecía un sacrificio en su lugar. Entendiendo expiación por esto, pero la expiación va mucho más allá. La expiación es la obra total de Cristo. La expiación es la obra total de Cristo, que incluye no solamente cubrir, porque la palabra expiar significa cubrir, que incluye no solamente cubrir, incluye totalmente el pecado. Entonces, los creyentes del Antiguo Testamento le creyeron a Dios, Dios proveyó. ¿Qué proveyó Dios? Una forma, una manera. La vemos expresada a través del sacrificio que Dios hizo para vestir a Adán y a Eva. Lo vemos expresado en el carnero que Dios proveyó para que muriera en el lugar de Isaac. Lo vemos expresado en el cordero de la Pascua. Lo vemos expresado vez tras vez. La provisión de Dios. La provisión de Dios para que que cada una de ellas apuntaban hacia dónde, apuntaban hacia el gran día, el día en el cual Dios ofrecería a su Hijo en sacrificio como propiciación por el pecado. Entonces, los creyentes del Antiguo Testamento, la justicia provista por Dios a través del Evangelio, ¿los alcanzó a ellos? Sí, por supuesto que los alcanzó a ellos. Porque ellos, todos, murieron con la fe puesta en el gran día en el cual Dios ofrecería a su Hijo en sacrificio por el pecado. Entonces, Dios fue paciente y Dios, a través de un proceso llamado expiación, a todos los santos, trató el pecado de todos los santos del Antiguo Testamento. Dios no los veía a ellos, así como no nos ve a nosotros. Dios los veía a ellos a través de la sangre derramada de una víctima inocente. Dios nos ve a nosotros a través de la sangre derramada de Cristo. A través de la sangre derramada de Cristo. Bien. También les hablaba acerca de la propiciación. Y en último lugar, quiero expresarles lo siguiente. La justicia de Dios revelada a través del Evangelio es una justicia, como decía anteriormente, que excluye totalmente la jactancia. Les explico. Versículo 27 dice: la jactancia queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. ¿Existe alguna razón por la cual los creyentes deben ser orgullosos y jactanciosos por ser aceptados por Dios? ¿Por qué no podemos ser orgullosos y jactarnos de ser salvos? No hay lugar para la jactancia, porque no hicimos nada para que Dios nos aceptara. Nuestra salvación y nuestra justificación son regalos. Son regalos que recibimos por fe. Dejamos de confiar en nuestra propia justicia y en nuestros propios esfuerzos para alcanzarla, y pusimos nuestra fe en lo que Cristo hizo en la cruz. No hay lugar para la jactancia. No hay lugar para la jactancia. Versículo 28 dice:
Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. No hicimos nada para merecer su aceptación. No fuimos ni somos aceptados como justos por guardar la ley de Dios. Solamente recibimos esta justicia como un regalo por medio de la fe en Jesús. Esto nos debe motivar a alabarle y darle toda la gloria por habernos justificado, por aceptarnos y tratarnos como justos, tan justos como lo es Jesús. Bien, aquí yo quiero, fuera de esto, yo quiero explicarles lo siguiente. Se estima, se calcula, que para el año 2015-2016 había en el mundo alrededor de 500 millones de carismáticos. Les explico. De estos 500 millones, en el año 2015, 25 millones son pentecostales unidos. O sea, Jesús solos. Ajá. 125 millones son católicos carismáticos. 125 millones. Vaya sumando. El resto son pentecostales trinitarios, neopentecostales. Se los clasifico, por si acaso usted no sabe quiénes son. Cuadrangulares, Asambleas de Dios, Luz del Mundo, Movimiento Misionero Mundial, neopentecostales, Nueva Ola, como usted quiera llamarlos. Se calcula que dentro de 15 años, 20 años, el pueblo llamado cristiano, ¿no?, sea más del 50% de la población latinoamericana. Hace 50 años atrás ni siquiera éramos el 8%. 20, 25 años después llegamos a ser cerca del 30%. Y se estima que dentro de 15, 20 años el pueblo cristiano sea más del 50% de la población latinoamericana. A lo mejor algunos de ustedes están tentados a decir allí en sus asientos, ¡gloria a Dios! Pues déjenme decirles lo siguiente. No porque sirve y funciona, es de Dios. No porque sirve y produce buenos resultados, es de Dios. Porque hay una gran diferencia entre lo que ellos creen y lo que yo creo. Y se los explico. Yo creo en la salvación única y exclusivamente por medio de la fe en Jesucristo, donde no hay jactancia. Ellos creen en la salvación por santificación. E incluso, ellos sí, déjenme utilizar ahorita una expresión para que ustedes vean. Se la escuchaba días atrás a una persona. Estaba hablando y no se dio cuenta de que yo estaba. Bien. Yo creo en la salvación única y exclusivamente por medio de la fe en Jesucristo. Ellos creen en la salvación por santificación. E incluso, no solamente ellos, hay quienes también, en su manera de predicar el Evangelio, predican el Evangelio utilizando determinado método e invitan a la persona a que haga una oración recibiendo o aceptando a Jesucristo como Salvador. Yo me hago una pregunta, ¿dónde? ¿Dónde una persona puede aceptar a Cristo como Salvador? En el corazón. Jamás Dios entraría a morar en un corazón perverso como el nuestro. Jamás. Entonces, esa no es la forma, esa no es la manera. Creo que la manera correcta es predicar el Evangelio y dejar que el Espíritu Santo, que es la tercera persona de la divinidad, convenza al hombre de pecado, de justicia y de juicio. Y que la persona convencida de su pecaminosidad y de la necesidad de un Salvador solita manifieste su deseo de creer en Jesucristo como Salvador, como Señor. Creo que es la manera correcta. Pero está el otro grupo que creen en la salvación por santificación y llevan a la gente a las iglesias
Y pasa una semana, y pasan 2 semanas, y pasan 3 semanas, y es lo que escuchaba yo. Lo llaman cultura protestante. Sí, a la manera en que usted vive, la manera en que yo vivo, ellos lo llaman cultura protestante, como si esto fuera una cultura. Esto no es una cultura. La vida que usted lleva, el cambio que se generó en su vida, no es producto de que usted ahora sigue una cultura. Es producto que Dios ha ido formando en usted el carácter de Cristo. Si quieren llamar a eso una cultura, bueno, llámenlo cultura. Pero no creemos en la salvación por santificación. Y tampoco creemos que haya que hacer una oración pública recibiendo a Cristo como Señor, como Salvador. Entonces ven, ¿por qué le decía esto de que no todo lo que sirve y que parece es? Hermano, si algo ha crecido en el mundo, como le decía anteriormente, ha sido este mundo pentecostal. Y dominan la iglesia, e incluso intimidan a la iglesia. Porque muchos de nosotros nos sentimos intimidados. Dominan la radio, dominan la televisión, dominan las redes sociales. E incluso la red de televisión que existe para comunicar el evangelio al mundo latinoamericano, ¿a qué movimiento pertenece? Se llama Enlace, se llama TBN, Trinity Broadcasting Network. Eso es pentecostal. Eso es pentecostal. Por eso usted jamás va a ver en estos canales a personas como, por ejemplo, Paul Washer. Jamás lo va usted a ver allí. El mismo John MacArthur. Jamás lo va a ver allí. Entonces, no todo lo que parece es. No todo lo que parece es. Así produzcan buenos resultados. Así produzca buenos resultados. He aprendido una cosa. Que no siempre, casi siempre. Aquellos que son fundamentalistas, ortodoxos, reformados, biblicistas en su fe, tendemos a quedarnos solos. Tendemos a quedarnos solos porque no tenemos cabida en la iglesia de este tiempo. No tenemos cabida en la iglesia de este tiempo. Una iglesia que si usted lee en el libro de Apocalipsis, en la carta que el Señor le ordena a Juan que escriba a la iglesia de la Odisea, la iglesia actual es una iglesia que lo tiene todo. Todo. E incluso en la actualidad tiene hasta apóstoles y profetas. Tiene templos bonitos. Tienen ministerios de adoración y alabanza. Lo tiene todo. Todo. Pero ¿qué le instruye el Señor? ¿Qué le recomienda el Señor a dicha iglesia? Le dice 3 cosas. Porque es una iglesia carente de santidad, es una iglesia carente de pureza y es una iglesia carente de visión. De visión. Entonces, la justicia de Dios revelada en el Evangelio no incluye, hermanos, la jactancia. No incluye la jactancia. Podemos jactarnos de lo que somos en Cristo. Nosotros, lo único que le hemos nosotros aportado a la salvación es nuestra pecaminosidad. Es nuestra pecaminosidad. Bien, al final quiero hacerles una pregunta y a lo mejor, bueno, sí. Otra cosa. La justicia de Dios revelada en el Evangelio es una justicia que no hace distinción de personas o de raza. Dice, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? No. ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Entonces, en Dios todos somos iguales porque el pecado nos coloca en igualdad de condiciones delante de Dios, por un lado. Y por otro lado, la justicia de Dios revelada en el Evangelio nos coloca a todos en igualdad de condiciones delante de Dios. Bien. Dios no tiene distintas maneras de salvar a distintas personas o distintas razas. No importa si somos judíos o gentiles.
blancos o negros, ricos o pobres. Hay una sola manera de ser salvo. Hay un solo Dios, quien trata a todos iguales y sin distinción. Él acepta como justo a todos los que creen, a pesar de su trasfondo nacional, racial, social y económico. Tampoco existen grados de justificación para distintas personas. Todas las personas justificadas son consideradas por Dios tan justas como lo es Jesús. No hay un grado de justificación mayor que este. Y aquí, hermano, quiero hacer la siguiente aclaratoria, ¿no? Los homosexuales. Los homosexuales. ¿Por qué muchos de nosotros tendemos a ver a los homosexuales como una persona distinta a los demás pecadores? Me imagino que debe ser que como ellos han creado un movimiento para defender su posición y en esa defensa atacan, no a usted ni a mí, porque ellos lo que atacan es la palabra de Dios. Porque ellos no están en contra ni de usted ni de mí. Ellos están en contra de lo que dice la palabra de Dios. Porque lo que usted dice no es su opinión, es lo que opina la palabra de Dios. Pero ¿por qué nosotros tendemos a ver a los homosexuales como bichos raros? Si son pecadores igualitos que cualquiera. Me imagino que si el apóstol Pablo hubiese existido en este tiempo, hubiese andado en medio de ellos. Como él dijo, a todos me he hecho algo. Entonces no miremos a esta gente como lo que no son, miremoslo como lo que son. ¿Qué son? Pecadores. Que necesitan el evangelio, que necesitan la justicia de Cristo. Eso no significa que tenemos que pasar por alto lo que nosotros creemos, lo que dice la palabra de Dios. No. Por supuesto que no. Tampoco significa que no tenemos que manifestarlo, que no tenemos que hablarlo. Por supuesto que no. Por supuesto que no. Bien. Otra cosa, ya en último lugar, dice el versículo 31. Luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Aunque la justicia que Dios da a todos los creyentes no se recibe por guardar la ley, esto no quiere decir que la ley ya no tiene un buen propósito y que ha llegado a ser inútil. La ley todavía sirve para el propósito original por el cual Dios la hizo. La ley todavía muestra al hombre que es pecador. Dios no puso a un lado la ley cuando dio a su Hijo para morir por los pecadores en la cruz. Por medio de la muerte del Señor Jesús, Dios mantuvo la pena que la ley demandaba. La ley santa de Dios demandaba nuestra muerte y por eso Dios mandó al Señor Jesús para llevar por nosotros el castigo que la ley demandaba. La ley también insistía en que todos los que fueran aceptados por Dios fueran perfectamente justos. Entonces Dios nos cubrió con la justicia de Cristo, que es la justicia que la ley requiere. Así la ley de Dios no es defraudada, deshonrada ni declarada inútil por causa de la justificación por fe. Todo lo contrario. Más bien, el Señor Jesucristo, con su muerte sacrificial y sustitutoria en la cruz, el Señor Jesucristo lo que hizo fue vindicar la ley. Devolverle a la ley su luz, su brillo, que perdió, no porque en sí misma la perdió, sino por causa de la profanación de ella, del hombre. ¿Verdad? Nuestro Padre aseguró que todo lo que hizo en cuanto a nuestra salvación y justificación fue en perfecta armonía con la ley que dio en el Antiguo Testamento. No hay discrepancia alguna entre la justicia de Dios y la ley. Más bien, todo lo contrario. La ley confirma la justicia de Dios. En el siguiente capítulo, en el capítulo 4, no, solamente lo voy a mencionar. Usted consigue que el apóstol Pablo utiliza dos ejemplos. Utiliza el ejemplo de Abraham y utiliza el ejemplo de David. El ejemplo de Abraham y el ejemplo de David. Ambos fueron justificados por la fe sin obras. Uno existió antes de la ley, el otro existió durante la ley. Uno antes de la ley, el otro existió dentro de la ley. Abraham no fue justificado por sus obras. Uno. David tampoco fue justificado por sus obras. Es el argumento del apóstol Pablo. Abraham y David no fueron justificados por rito alguno, fueron justificados por la fe sin necesidad de ritos, incluyendo el rito de la circuncisión. El rito de la circuncisión. Fueron justificados sin la ley. Primero, Abraham existió antes de la ley. David
vivió dentro de la ley. Pero dentro de la ley Dios hizo provisión. Y la provisión de Dios, ¿hacia dónde apuntaba? Hacia la cruz. ¿Qué proveyó Dios? La ley, el tabernáculo, el propiciatorio, el sumo sacerdote, los sacrificios. Los sacrificios. Bien. Tanto Abraham como David fueron justificados única y exclusivamente por medio de la fe. Bien. Terminado aquí, yo quiero hacerles una pregunta, hermano. Y quisiera ver quién se atreve a responderla. No porque quiera probarlo, no. Sino para aplicar lo que les he enseñado, lo que hemos aprendido. Bien. Yo les he venido diciendo lo siguiente, escuche bien. Que no somos justos, ¿verdad que no? No somos justos. Dios, basado en el sacrificio propiciatorio de Cristo, nos declaró justos. Bien. ¿Hemos sido lavados por la sangre de Cristo? Sí. ¿Seguimos siendo pecadores? Sí. ¿Hemos sido justificados por el sacrificio propiciatorio de Cristo? Sí. ¿Seguimos siendo pecadores? Sí. ¿Dios perdonó todos nuestros pecados? Sí. ¿Seguimos siendo pecadores? Sí. Bien. Ahora yo le voy a hacer una pregunta. Voy a leerles algo. Está en la primera epístola de Juan. Por cierto, que la Biblia lo llama, o algunos le dicen el apóstol del amor. Primera de Juan, sí, en el capítulo 1. El versículo 6 dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Bien. Porque pecamos, ¿verdad que sí? Somos santos, o veámoslo de esta forma, pecadores que fueron hechos santos. La palabra santo significa separado, apartado. Ahora somos propiedad de Dios. Somos pecadores que hemos sido declarados justos por Dios, tan justos como su Hijo Jesucristo. Bien. Ahora el versículo 8 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Qué significa eso? Noten que la palabra aparece en singular, no aparece en plural, sino en singular. Repito, dice, si decimos que no tenemos pecado, ¿quién puede decir que no tiene pecado? ¿O quién puede decirme qué significa eso allí? Hermanos, tenemos una naturaleza pecaminosa que Pablo en su misma epístola a los Romanos la define como una ley, como un principio de ley. Dice en el capítulo 8, dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, ¿verdad? Dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahí está, la ley del pecado y de la muerte. Es un principio de ley. También podríamos llamarlo vieja naturaleza. Vieja naturaleza. Entonces, yo tengo dentro de mí, a pesar de ser creyente, a pesar de haber sido declarado, de haber sido declarado justo por Dios, yo tengo dentro de mí una vieja naturaleza. Una vieja naturaleza. Que no es, algunos dicen que es el viejo hombre, algunos lo entienden así. Bien. Sigo leyendo, el versículo 9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Note que ahora aparece en plural. Entonces, ya no es la vieja naturaleza, es la manifestación de la vieja naturaleza a través de actos de pecados. Entonces, tenemos que saber distinguir o hacer esa diferencia entre la vieja naturaleza y los actos de la vieja naturaleza. Bien. Versículo 10 dice: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Si decimos que no hemos pecado, si decimos que la naturaleza pecaminosa no se ha manifestado en nosotros, le hacemos a Él mentiroso. Y esto es la lucha que el apóstol Pablo describe en el capítulo 7 de su epístola a los Romanos. Voy a leer algo de eso, donde Pablo dice, versículo 14, podríamos comenzar a leer. Dice:
Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Entonces aquí pecado se refiere a la ¿qué? A la vieja naturaleza o a la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa. Y Pablo dice aquí algo. ¿Qué dice él? Pablo establece aquí una diferencia y allí conseguimos nosotros dos cosas. Miren, dice, de manera que ya no soy yo. ¿Quién es yo allí? El nuevo hombre, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, es aquí todas son hechas nuevas. Tenemos dentro de nosotros una nueva naturaleza, la cual nos fue impartida por Dios cuando creímos en Jesucristo como nuestro Salvador, como nuestro Señor. Y Pablo dice aquí que dentro de nosotros hay dos, si quiere llamarlo vida, llámelo vida. Si quiere llamarlo naturaleza, llámelo naturaleza. Tendencias, llámelo tendencias, que están dentro de nosotros. Que se caracterizan, que tienen una característica principal, y es la siguiente. La vieja naturaleza hay algo que no puede dejar de hacer. ¿Qué creen ustedes que es? Pecar. Y hay algo que la nueva naturaleza no puede hacer. ¿Qué es? Pecar. Pecar. Entonces, ahora quiero que vamos otra vez a Juan, porque es donde quiero hacerles la pregunta. Capítulo 3, versículo 9, dice, todo aquel que es nacido de Dios, la versión Reina Valera dice, no practica el pecado. La versión Reina Valera 1960. Quizás la traducción más correcta sea, no peca. Escuchen bien, dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado o no peca. Ninguno que sea hijo de Dios continúa en el pecado. Es la misma versión esta, de otra forma. Pero vean bien, si buscamos la Biblia textual, no sé si alguno tiene la Biblia textual y puede leerlo, se va a conseguir con que allí no dice practica el pecado, sino que dice no peca. No peca. Vuelvo y repito, todo aquel que es nacido de Dios no peca, porque la simiente de Dios permanece en él y esa simiente no peca. Dice, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ajá, ¿cómo entonces? Usted dirá allí en su puesto como Pablo argumentaba. Porque Pablo cuando escribió Romanos, él escribió como si estuviese hablando con alguien. Ahora yo pienso, usted ya se dirá, ajá hermano, pero eso no cuadra con lo que usted ha venido diciendo. Esa es la pregunta que yo le tengo. Esa es la pregunta que yo le hago. ¿Cómo es que la Biblia enseña que el cristiano no peca? Y hermano, usted nos ha dicho vez tras vez, que somos pecadores justificados, pecadores lavados, pecadores perdonados. ¿Y cómo es que en mi propia experiencia me doy cuenta de que sigo pecando? Y la Biblia dice que no peca. Ajá, ¿cómo dice, hermano? Todo el que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Ajá. ¿Y cómo dice en el capítulo 5, versículo 18? Ajá. Pues el que fue engendrado por Dios lo carga, y el maligno no lo agarra, no le toca, dice la Reina Valera. ¿Ven? ¿Cómo compaginamos eso? ¿Cómo entiendo yo esto? ¿Cómo es que no peco, pero en mi experiencia me dice todo lo contrario? Buena pregunta, ¿verdad? Esto es lo que no entienden y eso es lo que nos hace distinto, o por lo menos a mí me hace distinto a Jacobo Arminio. Arminio jamás entendió eso. Y quienes son seguidores de Arminio mayormente, este mundo del cual le hablaba, pentecostal, no entienden eso. ¿No entienden qué? No entienden lo siguiente.
Dentro de mí hay dos manifestaciones. Si queremos llamarlas dos naturalezas, llamémoslas. Es mi nueva vida en Cristo y mi vida vieja en Adán. Mi vida vieja en Adán. Tengo una nueva vida, que es la vida de Cristo morando dentro de mí. Cuando la Biblia dice que yo no peco, se refiere a esa vida. Es imposible que peque. Es imposible que peque. Por eso es que es imposible, hermanos. Miren, métaselo en la cabeza que un cristiano, que una persona nacida de nuevo, porque es lo que dice Juan, el que fue engendrado por Dios le guarda. Es imposible que un cristiano cometa lo que llaman la blasfemia contra el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no peca contra el Espíritu Santo. Es imposible. La nueva vida que tenemos en Cristo, hermano, hay algo que la caracteriza a ella, y es que jamás puede pecar. Jamás, hermano, jamás puede pecar. Pero hay otra verdad, es lo que somos en Adán, que se manifiesta a través de una ley que la Biblia llama la ley del pecado y de la muerte, y que utiliza las tendencias de mi cuerpo, que la Biblia llama concupiscencia, los apetitos, los deseos de mi cuerpo para tentarme a pecar. Entonces usted dirá, ay, ¿quién peca entonces? La nueva vida no es la vieja vida. Por eso es que Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará? Pablo no dice que fue librado. Es como si Pablo dijera, soy responsable, mas no culpable. Soy responsable, mas no culpable. Entonces Pablo pega un salto y dice, a pesar de que es así, y en tres oportunidades lo dice. Si usted lee el capítulo 7, Pablo lo dice en 3 oportunidades. Y él pega un salto y dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte y de todas sus consecuencias. ¿Y saben ustedes a qué hace? Y me perdonen, hermanos, si me corro un poquito en el tiempo. ¿Saben ustedes a qué hace alusión el apóstol Pablo? Allá en la antigüedad había una costumbre. Y era que cuando una persona mataba a otra, se le amarraba el cadáver a su cuerpo. Como dicen los americanos, face to face, cara a cara. Se le amarraba para que muriera. Para que pagara por el acto cometido. Y a eso es a lo que se refiere el apóstol Pablo. Pablo dice, ¿quién me quitará este muerto que tengo encima? Nadie. Nadie. ¿Saben ustedes cuándo ocurrirá eso? Cuando muramos. Cuando partamos de este mundo. Cuando el Señor Jesucristo venga y transforme nuestro cuerpo. Mientras tanto, vamos a tener un cuerpo de muerte que utiliza una ley que se llama la ley del pecado y de la muerte, y que utiliza la concupiscencia de nuestro cuerpo para incitarnos a pecar. Pero eso significa que yo tengo licencia para pecar. No, mi amado hermano, no. Porque resulta que si usted lee todo el capítulo 8 de Romanos, se va a conseguir con una verdad inmensa que hay allí. Y es que Dios nos ha capacitado, poniendo dentro de nosotros su Santo Espíritu. Dios nos ha dado la habilidad de decirle no al pecado. De decirle no al pecado. Por eso Pablo dice en el capítulo 6, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal. Vean, no dice en el espíritu ni en el alma, dice en el cuerpo. Dice en el cuerpo, en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. Las concupiscencias del cuerpo se van a manifestar a través de deseos, pensamientos, todos esos patrones de conducta que nosotros hemos acumulado desde niños. No. Que la Biblia llama carne, concupiscencia. Esa vieja naturaleza, ese principio de ley, los utiliza para incitarnos a pecar. Nosotros no somos de la carne, somos del Espíritu. Y Dios nos ha dado su Espíritu Santo, y el Espíritu Santo a través de la palabra nos instruye cuál debe ser nuestra actitud cuando el pecado quiera manifestarse en cada una de nuestras vidas.
en cada una de nuestras vidas. Y finalizo poniéndole un ejemplo sencillo, hermano, que es del diario vivir. Hoy en día hay tanta necesidad. Tenemos necesidades. Requerimos dinero para suplir nuestras necesidades. Y hay una gran cantidad de personas que tienen teléfonos inteligentes que son muy costosos. Piense un momentico. ¿Qué haría usted si se consigue uno de estos teléfonos? ¿Qué diría? Gloria a Dios, aleluya, esta es la provisión de Dios. Lo vendo y satisfago mis necesidades. No, hermano. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te va a decir que eso es malo, que tienes que devolverlo, pero no lo va a devolver por ti. Tienes que tomar la decisión es tuya, de no utilizar los miembros de tu cuerpo para la carne, sino para el Espíritu. Y así se manifiesta de diferentes formas, de diferentes maneras en nuestras vidas, en el diario vivir, y esa es la verdadera santidad. Esa es la verdadera santidad. Cuando, instruido por Dios, instruido por el Espíritu Santo a través de la palabra, tomamos la decisión correcta. Esa es la verdadera santidad. Y esa santidad se manifiesta en el diario vivir. Seguimos hablando la próxima semana.